Saludos, Dios te bendiga. Eh, Qué bueno que puedes sacar un momento, un tiempo para conectarte con nosotros, con toda la iglesia, con la Catacumba 1, para compartirle la palabra de Dios. Hoy es un día bien especial, es Domingo de Resurrección. Es un día que podemos verlo como un día de celebración. Te invito, vamos a hacer una oración para comenzar. Señor, te damos gracias, Dios. Gracias por el día de hoy, Señor. Es un domingo especial, Dios, donde celebramos la resurrección de Jesucristo. Y es un día de celebración para nosotros, Señor. Yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo esté con nosotros en este momento y en cada hogar, en cada lugar donde mis hermanos o cualquiera que esté escuchando, Señor, se encuentre. Que tu Espíritu Santo nos ministre, que sea de refrigerio para nuestras vidas, Dios. Padre, llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia, Señor, y nuestras cargas, nuestras preocupaciones las ponemos delante de ti, Señor, para que nada sea de impedimento, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Hermanos, y el viernes pasado Eliseo compartía con nosotros esa porción de la palabra de Isaías 53 y he estado meditando en ella. Esa parte de Isaías 53 donde decía: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y específicamente esa parte donde Eliseo nos resaltaba: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y la paz que Dios nos da a nosotros es gracias a ese sacrificio de Jesús. En la palabra nosotros podemos ver que en ese momento donde Jesús era crucificado, la palabra nos narra cómo Jesús era insultado, cómo se burlaban de él los principales sacerdotes, los maestros de la ley, los ancianos de aquel entonces. Y era algo bien terrible, porque ¿qué hizo él para merecer eso? Cuando nosotros leemos los evangelios podemos ver que él lo que hizo fue hacer cosas buenas. Yo creo que no había nada que le pudieran señalar a él de algo malo que él hubiera hecho. Pero él cumplió en la cruz esa profecía de Isaías 53. Pero esto es algo que Jesús le había dicho a los discípulos que iba a suceder. En Mateo 16, el versículo 31, dice: Jesús comenzó a enseñarles a sus discípulos que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después del tercer día resucitar. Jesús les había dicho lo que iba a suceder. Pero yo en estos días pensaba, meditaba, pensemos en un momento, ¿qué pasó inmediatamente después que Jesús murió? ¿Cómo habrá sido ese momento para los discípulos? Al ver a su maestro, antes de la crucifixión, Jesús le lavó los pies a ellos, cenó con ellos. Y era un momento donde es como ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Ante la realidad de que su maestro había muerto, de ese tiempo tan terrible de la burla y matarlo de esa forma. Pienso yo que probablemente la tristeza los arropaba a ellos. Que ellos tenían que estar en un momento bien difícil después de ver las manifestaciones sobrenaturales que Jesús había hecho, y ellos fueron testigos de ellas, de calmar el mal, de controlar los eventos atmosféricos, el mal. Ellos ven cómo Jesús libertó a los endemoniados, cómo Jesús sanaba a los enfermos, cómo Jesús caminaba sobre las aguas, sobre el mar. Todo eso, ellos fueron testigos oculares de todo eso que sucedió, pero ya estaban sin Jesús. Y entiendo que era un momento bien difícil. Yo me imagino que ellos habrán pasado unos días donde ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar ahora? Y ¿por qué pienso en eso, hermano? Porque ahora mismo nosotros estamos atravesando algo nunca visto por nuestra generación. Ninguno de los que estamos vivos
hemos pasado por lo que estamos pasando ahora, de que tengamos una pandemia a nivel mundial, donde tengamos que estar encerrados en nuestras casas. Y es algo bien difícil, hermano. No es algo fácil. Y en el caso de nosotros en Puerto Rico, cuando miramos ya básicamente hoy domingo estamos cumpliendo un mes, 4 semanas en este encierro. Y son momentos de muchos cambios. En esta semana yo tuve una reunión del trabajo donde se estaba discutiendo los ajustes que tenemos que comenzar a implementar. Y uno de los puntos que se traía en la reunión es que solamente en Estados Unidos 17 millones de personas han perdido sus empleos en Estados Unidos en las últimas semanas. Y yo pensaba, nosotros como cristianos no estamos exentos de esto. Nosotros como cristianos podemos perder nuestros empleos y podemos enfermarnos aún con el mismo COVID-19. Podemos atravesar situaciones de pérdida. Y hermano, hay personas, hay conocidos, hay familiares de nosotros que han perdido sus empleos. Yo personalmente, mis hermanos han perdido sus empleos. Y eso es algo que nos puede llegar a un momento donde pensemos, Dios mío, ¿dónde tú estás? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tú has permitido todo esto? Es algo bien difícil. Y nosotros como cristianos debemos estar pendientes a no aislarnos, no pensar de que si a mí no me ha sucedido nada o no he sentido un efecto directamente ya sea de trabajo, de enfermedad, de que me olvide del que lo pueda estar pasando. Hay gente que está luchando con la soledad. Hay gente que necesita un abrazo, que necesita estar con personas, compartir, verlo. Y gente lucha con eso. Hay gente que quizás está luchando con este momento con la depresión, con la incertidumbre, con el que va a ser mañana. Si perdí mi empleo, ¿cómo voy a tener sustento? ¿Qué voy a hacer? Y es algo que como cristianos pues tenemos que aprender de que la palabra nos habla de muchas situaciones y nos da herramientas. Me gusta mucho en Santiago 5:14, dice, la palabra dice así: ¿está alguien enfermo? ¿Está entre ustedes alguien enfermo? Que se llama a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y yo lo veo también de esta forma. Habrá algún hermano ansioso, habrá algún hermano deprimido, habrá algún hermano que ha perdido su trabajo, habrá algún hermano que esté luchando con la soledad. Yo creo que esta porción de la palabra la podemos aplicar no solamente si estamos enfermos. Si hay algo que te preocupa, aparte de orar a Dios, cuando ores, pídele a Dios que te muestre con quién puedas hablar. Que Dios te muestre con quién puedas hacerle una llamada telefónica, que quizás sea para llorar juntos, para que puedas abrirle tu corazón, cómo te sientes, cómo esta situación te está afectando, y que esa persona pueda orar contigo por teléfono, y tú puedas recibir la cobertura. La oración, su palabra, la iglesia, el cuerpo de Cristo son nuestras herramientas en este momento, y tenemos que ir a ellas. Mateo 6:26 me encanta cuando dice, y esto es Jesús hablando a sus discípulos: miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en granero, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir a un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Mire cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo,
ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidaré de ustedes. Y me gusta mucho y lo vuelvo a leer. Tengan por seguro que cuidaré de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo esto diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Por eso es la palabra nuestra herramienta en estos momentos. La palabra, la oración son nuestras herramientas como cristianos y tenemos que usarlas, porque podemos tener batallas en nuestras mentes y Dios no quiere eso. Yo creo que los discípulos, ese momento de la crucifixión fue un momento bien difícil en sus vidas, un momento bien triste. Aún para María, la madre de Jesús, ver a su hijo crucificado, más cuando él no lo merecía. Pero la historia no quedó ahí. Jesús les había dicho lo que iba a pasar. Allí mismo en Mateo 16, Jesús les había dicho, después de 3 días iba a resucitar. Hermano, y hoy celebramos ese día. Es el domingo de resurrección. Y esa es una de las razones por la que nosotros nos reunimos como iglesia. Y es porque Jesús resucitó. La resurrección. Y usted sabe por qué es un momento de celebración. Es un momento de alegría. Quizás para muchos en momentos de tristeza o de ansiedad. Y es porque la muerte no lo pudo detener. El enemigo no lo pudo detener. Nada, pero nada pudo detener la resurrección de Jesús. Y aún aquel que no quiera creer en Jesús, mire si Jesús fue algo tan importante en este mundo. Es que los libros de historia registran el antes y el después de Jesús. Si Jesús no hubiera existido, yo no creo que algo de la nada hubiera salido de que los libros marquen antes y después de Jesucristo, no. Jesús marcó los tiempos y por eso tenemos un antes y un después de Jesucristo. Y gloria a Dios por la obediencia de Él, porque esa obediencia de Jesús nos da vida a nosotros. Y porque Él resucitó y porque venció la muerte, en el momento que nosotros moramos y Dios no haya venido todavía, nosotros también tenemos la resurrección para nosotros, para nuestras vidas, por creer en Jesucristo. Cuando ese día de resurrección, la palabra nos muestra de que 2 mujeres iban a la tumba. Y ellas presenciaron algo sobrenatural. Ellos presenciaron cuando el ángel movió la piedra. Y el ángel del Señor les dio la buena noticia de que Jesús había resucitado. Y después Jesús se les apareció a ellas. Y yo pienso, quizás a lo mejor los demás estaban tristes en su casa, pero estas mujeres fueron valientes y fueron a la tumba. A pesar del dolor, del sufrimiento, fueron a donde estaba su maestro. Pero Jesús se les apareció y es una historia bien hermosa. Hermano, y en estos momentos, son buenos momentos para leer la Biblia. Son buenos momentos para que eso sea nuestro alimento espiritual en estas situaciones, en todo esto que está sucediendo. Y cuando vamos a la palabra vemos todos estos sucesos. Y yo te suelto que lo hagas. Quizás a lo mejor el tiempo pasa y el teléfono ocupa tu tiempo, el televisor, Netflix. Y no es que eso sea malo, pero exponte a la palabra, porque vas a encontrar alimento, eso va a ser de refrigerio para tu vida. Es como una gasolina para que puedas seguir. Pero entonces, ¿qué sucedió cuando Jesús murió en la cruz? Habían 2 ladrones. Y ahí podemos ver cómo ante un suceso pueden haber 2 visiones. 2 visiones completamente diferentes.
Lo quiero leer en Lucas 23, y esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice: uno de los criminales colgados junto a él se burló. Así que eres el Mesías. Demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno se burló, pero el otro creyó. Y uno, a pesar de estar muriendo en la cruz por ser ladrón, era merecido ese castigo de acuerdo a las leyes. Pero a pesar de ser culpable y de estar pagando, se encontró con Jesús. Y al encontrarse con Jesús, recibió el regalo de la vida eterna. Y es la salvación que nos da Jesús. Por eso miren, estos dos se encontraban con Jesús. Uno se burló, el otro creyó. Y es momento de que todos nosotros creamos. Y si estamos atravesando momentos difíciles o nuestra fe está siendo tambaleada, es momento de creer. Por eso es un día importante, es un día de resurrección. Porque nos deja ver de que el sacrificio de Jesús no terminó en la cruz, sino en la resurrección. Vemos la victoria. Jesús venció, eso fue una victoria. Él venció, el enemigo no lo pudo detener, nada lo pudo detener, ni aún la muerte. Pero antes de terminar, yo quiero leer varios versículos, y son promesas que vemos en su palabra. Por eso es que si nosotros estamos tristes, la palabra nos habla, nos da herramientas para cuando estamos tristes. Si estamos alegres, también. Si estamos enfermos, para cada una de las cosas que nosotros podamos estar pasando, atravesando, la palabra tiene algo para nosotros. Y la palabra es Dios hablándonos a nosotros, a nuestras vidas. Si tú le estás pidiendo a Dios que te hable, lo que tienes es que abrir tu Biblia. Abre la palabra de Dios y yo te aseguro que Dios te va a hablar a tu corazón. Ora y Dios va a hablar a tu corazón. Pero cuando ores, haz silencio. Calla y Dios va a hablar a tu corazón. ¿Te sientes que solo no puedes, que estás orando y nada sucede? Llama a algún hermano. Llama a alguien y dile: necesito hablar contigo. Llama a alguien: necesito que ores por mí. Yo lo estoy haciendo, pero se me está haciendo difícil. Para eso es la iglesia, para eso somos el cuerpo. Nos necesitamos unos a otros. Y de las promesas de Dios, Jesús prometió estar con nosotros todos los días. Jesús le dijo a los discípulos lo que iba a suceder, de que Él iba a morir y el tercer día iba a resucitar. Y lo que Él dijo sucedió. Se burlaron de Él, lo asesinaron. Él murió, pero resucitó. Así que podemos ver la credibilidad, la validez que tiene la palabra. Por eso Jesús en Mateo 28 le dijo a sus discípulos: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Jesús, antes de ascender y volver al cielo, dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. O sea que Jesús prometió estar contigo, conmigo, hasta el fin. ¿Cuándo es el fin? No lo sabemos. Pero Él prometió que iba a volver. Y tenemos que prepararnos para eso. Esta de la pandemia, ¿cuándo va a pasar? No sabemos. Pero Él prometió estar con nosotros todos los días. Y yo lo creo. Él está contigo y conmigo ahora mismo, en medio de esta situación. Pero también me gusta en su palabra cuando dice el Salmo 23:4. Dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pero quiero terminar con Isaías 26:3. Isaías 26:3 nos dice: tú guardarás
en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y yo te invito que si tú no has reconocido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, lo hagas conmigo, lo hagamos juntos. Hoy es un buen día, no mañana, hoy es el día de salvación. Y nuestra salvación, tu salvación, mi salvación, está al alcance de una oración sincera. Cuando lo reconocemos y creemos en Él, nuestros nombres se escriben en el libro de la vida. Y es buen momento de, si has aceptado al Señor, reafirmamos nuestro compromiso con Él. Así que yo te invito a que ores conmigo. Y si tú no has aceptado al Señor, repitas esta oración. Es una oración, es creer en Jesús que podemos recibir esa salvación, esa vida eterna. Y hoy es el día de salvación. Amén. Oramos. Te invito a que hagas la oración conmigo. Y si lo has reconocido, repítela también. Señor, te doy gracias. Padre, gracias por el sacrificio de Jesús. Señor Jesús, te reconozco como Señor y Rey de mi vida. Te reconozco como mi Salvador. Perdona mis pecados. Límpiame. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a perseverar en tus caminos. Ayúdame a leer tu palabra y a perseverar hasta que tú vengas a buscarnos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por ese regalo de vida eterna que lo recibimos a través de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Padre, yo te presento a todo aquel también que esté viendo a mis hermanos, Señor. Yo oro, Padre, y me uno con mis hermanos en oración por los que puedan estar tristes, Señor. Para que tú les des alegría, contentamiento, Señor. Yo oro, Dios, por aquellos que han perdido sus empleos, sus trabajos, Señor. Para que no les falte nada, Señor, que la palabra de Mateo, que buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán con añadidura, se haga real en mis hermanos, en todo aquel que ha perdido su empleo, Señor. Que no le falte el alimento, Señor. Que tú seas la provisión para, amado Dios, en el nombre de Jesús. Yo oro por mis hermanos que puedan estar tristes o pasando algún tipo de depresión, para que tú les traigas, Señor, alegría, Señor. Padre, yo oro por mis hermanos que estén enfermos, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tú derrames sanidad sobre ellos, Señor, sobre sus cuerpos, para, amado Dios. Pero sobre todo, Señor, que podamos agarrarnos de ti, Señor. Poder, Señor, tener la esperanza que tú nos das en Cristo Jesús, Señor. Y pedimos, Padre, por todos aquellos que siguen trabajando, Señor, y por toda esta situación, para que tú traigas paz y esperanza al mundo, Señor. Es un momento donde tenemos la fragilidad, Señor, que no sabemos qué va a suceder, Señor, pero yo tengo la convicción, Padre, que tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera, y que tú eres, Señor, la única esperanza para la sanidad de nuestras vidas, de todas las naciones, Señor, y de todo aquel que esté enfermo, Señor. Padre, quita, Señor, quita, por favor, Padre, todo esto, esta pandemia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te lo pido y te doy gracias, Dios. En el nombre de Jesús.